Estaba leyendo un foro sobre relaciones y encontré a mi hermana adoptiva confesando: yo y el novio de mi hermana planeamos contar sobre nuestra relación en la próxima cena familiar. Mi mundo se detuvo en ese instante. El usuario Mariposa Libre 28 era inconfundible, el mismo nombre que Carmen usaba en todas sus redes sociales. El post era de hace apenas 20 minutos, y mis manos temblaban mientras leía los comentarios. Carmen había respondido a varios, dando detalles que confirmaban mis peores temores. Mencionaba que su hermana la había acogido cuando nadie más lo hizo, que se sentía culpable pero que el amor era más fuerte, que Martín y ella estaban destinados a estar juntos. Martín, mi novio de 5 años. El mismo hombre que esa mañana me había besado antes de salir, prometiendo que prepararía algo especial para nuestra cena de aniversario la próxima semana. El mismo que me había pedido que organizara una cena familiar para el domingo siguiente, diciendo que tenía un anuncio importante que hacer. Las náuseas me invadieron mientras las piezas encajaban. Las llegadas tarde de Martín al trabajo, las salidas repentinas de Carmen, las miradas cómplices que había ignorado convenciéndome de que eran producto de mi imaginación. Todo cobraba sentido ahora. Recordé el día que Carmen llegó a nuestra casa. Tenía 15 años y yo 18. Sus padres habían fallecido en un accidente, y nadie en su familia quería hacerse cargo de ella. Mis padres dudaban, pero yo insistí. Me había convertido en su hermana mayor, su protectora, su confidente. La había ayudado con sus tareas, la había consolado durante sus primeras rupturas amorosas. Había estado ahí en cada momento importante de su vida. Incluso cuando conocí a Martín, 3 años después, mi primera preocupación fue que Carmen se sintiera incluida. Siempre la invitaba a nuestras salidas. La hacía parte de nuestros planes. Martín parecía encantado con la idea de tener una cuñada tan cercana. «Eres un ángel», me decía. «La forma en que cuidas de tu hermana me hace amarte más». Con manos temblorosas, seguí leyendo la conversación en el foro. Carmen describía cómo empezó todo. Un encuentro casual en el café donde ella trabajaba mientras Martín me esperaba. Una conversación que se extendió más de lo necesario. Mensajes inocentes que se volvieron cada vez más personales. Encuentros secretos que comenzaron como coincidencias y se convirtieron en citas planificadas. Al principio me sentía terrible, escribió Carmen. Pero Martín me hizo ver que lo nuestro era especial. Me dijo que nunca había sentido algo así por nadie, ni siquiera por mi hermana. Sé que la lastimará, pero ¿no merezco yo también ser feliz? Los comentarios en el foro variaban entre apoyo y condena. Algunos la felicitaban por seguir a su corazón, otros la criticaban por traicionar a quien le había dado todo. Carmen respondía defendiendo su amor, describiendo momentos íntimos que me revolvían el estómago. «La semana pasada», escribió en otro comentario, «casi nos descubre. Llegó temprano a casa y tuvimos que fingir que Martín solo había pasado a dejar unos documentos. Ella es tan confiada que ni siquiera cuestionó por qué estábamos los dos solos en la cocina». Recordé ese día perfectamente. Había salido temprano del trabajo para sorprenderlos con una cena especial. Carmen parecía nerviosa, pero lo atribuí al estrés de sus exámenes. Martín se fue rápidamente, diciendo que tenía una reunión. Esa noche, preparé la cena favorita de ambos. Preocupada porque los veía tensos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. «Mi amor, ¿ya confirmaste con todos para la cena del domingo? Tengo algo muy importante que anunciar». A su mensaje le siguió otro. Esta vez de Carmen. «Hermana, ¿puedo llevar el postre a la cena? Quiero que sea una noche especial». Sus mensajes me provocaron una risa amarga. Mientras yo planeaba sorpresas y cenas especiales, ellos planeaban cómo destruir mi vida frente a toda la familia. En el foro, Carmen seguía respondiendo preguntas. «Sí, vivimos en la misma casa. A veces es difícil contener lo que sentimos. El otro día, mientras ella dormía, Martín vino a verme. Casi nos besamos en la cocina. Es emocionante y aterrador a la vez. Cada palabra era como un puñal. Recordé todas las noches que había esperado despierta a que Martín llegara de sus reuniones de trabajo. Todas las veces que había defendido a Carmen cuando mis padres cuestionaban sus cambios de humor o sus salidas misteriosas. Por supuesto, respondí a ambos mensajes. Será una noche inolvidable. Abrí mi laptop y comencé a escribir. Si querían dar un anuncio en la cena familiar, yo también tendría algo que compartir. Mientras tecleaba, recordé todas las veces que había defendido a Carmen frente a mis padres, todas las sorpresas que había preparado para Martín, todos los sacrificios que había hecho por ambos. La pantalla del celular se iluminó nuevamente. Era otra respuesta de Carmen en el foro. «Ya está todo listo. El domingo finalmente podremos ser sinceros. Mi hermana tendrá que entender que el amor verdadero no se puede evitar.
Además, ella siempre ha sido tan buena conmigo, seguro encontrará la forma de perdonarnos. Guardé capturas de pantalla de toda la conversación, incluidas las respuestas más íntimas y comprometedoras. Luego, con una calma que no sabía que poseía, comencé a hacer llamadas, primero a mis padres, luego a los tíos, incluso a algunos amigos cercanos de la familia. Todos estarían presentes en la cena del domingo. ¿Estás segura de que quieres hacer una cena tan grande?, preguntó mi madre, sorprendida por la cantidad de invitados. Completamente segura, mamá, respondí. Después de todo, hay anuncios importantes que hacer. Mientras cerraba mi laptop, miré la foto que tenía como fondo de pantalla. Carmen, Martín y yo en la última Navidad. Yo en el medio, abrazándolos a ambos, sonriendo como si tuviera al mundo en mis manos. Qué irónico que en esa misma foto, ellos intercambiaban miradas cómplices detrás de mi espalda. El domingo sería más que una simple cena familiar. Sería el día en que todos verían la verdadera cara de las dos personas que más había amado y protegido en mi vida. Los días siguientes a mi desco fueron una tortura. Cada interacción con Carmen y Martín se convirtió en un ejercicio de autocontrol. Ellos actuaban con normalidad, como si no estuvieran planeando destruir mi vida en la próxima cena familiar. La mañana después de leer el foro, Carmen entró en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. «Buenos días, hermana», dijo con una sonrisa. «¿Te ayudo con el café?». La observé detenidamente, su actitud despreocupada, la forma en que tarareaba mientras servía las tazas. ¿Cómo podía actuar tan naturalmente después de lo que había escrito la noche anterior? «Claro», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Oh, Martín vendrá a desayunar hoy». Vi cómo sus manos temblaron ligeramente al escuchar su nombre, un detalle que antes habría pasado por alto, pero ahora era tan obvio. «Oh, qué bien», respondió, evitando mi mirada. «Tengo que salir temprano, pero los veo en la cena del domingo, ¿verdad?». Mientras la observaba salir de la cocina, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Hace 3 meses, durante la fiesta de cumpleaños de mi madre, los había encontrado en el jardín. Estaban demasiado cerca, hablando en susurros. Cuando me vieron, Carmen dio un paso atrás rápidamente, y Martín fingió estar mostrándole algo en su teléfono. «Le estaba enseñando las fotos de la casa que quiero comprar para nosotros», me explicó Martín esa noche. Quería la opinión de Carmen porque ella tiene buen gusto en decoración. En ese momento le creí. Incluso me sentí culpable por la punzada de celos que había sentido. Ahora, cada memoria se teñía con un nuevo significado. Cada explicación inocente se revelaba como una mentira calculada. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era Martín, puntual como siempre para nuestro desayuno. Entró con una sonrisa y un ramo de flores. «Para la mujer más hermosa del mundo», dijo, besándome en la mejilla. Mientras desayunábamos, lo observé detenidamente. ¿Cuántas veces había practicado esta actuación? ¿Cuántas mañanas se había sentado frente a mí, fingiendo amor mientras planeaba cómo dejarme por mi propia hermana? «Estás callada hoy», comentó, tomando mi mano sobre la mesa. «¿Todo bien?». «Solo pensaba en la cena del domingo». Respondí. «Quiero que sea perfecta». Sus ojos brillaron por un momento. «Lo será, te lo prometo. Tengo una sorpresa que cambiará nuestras vidas». «No lo dudo», murmuré. Después de que se fue, subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba nuestros recuerdos. Fotos, cartas, pequeños regalos. 5 años de relación condensados en un espacio tan pequeño. Entre las fotos, encontré una que me hizo detenerme. Era de hace 6 meses, durante nuestras vacaciones en la playa. Carmen había insistido en acompañarnos, diciendo que necesitaba un descanso de sus estudios. En la foto, estábamos los 3 en la arena. Yo sonreía a la cámara mientras Martín y Carmen intercambiaban una mirada que ahora me parecía dolorosamente obvia. ¿Ya estaban juntos en ese entonces? ¿Cuánto tiempo llevaban burlándose de mí? Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «Hermana, ¿podemos almorzar juntas hoy? Necesito contarte algo importante». Mis manos temblaron al leer el mensaje. ¿Se habría arrepentido? ¿Planeaba confesarlo todo antes de la cena? ¿O quizás era otra de sus actuaciones? ¿Otro intento de mantener las apariencias hasta el domingo? «Lo siento, tengo mucho trabajo hoy», respondí. No confiaba en mi capacidad para mantener la compostura durante un almuerzo completo con ella. «Oh, está bien», escribió de vuelta. «Entonces nos vemos en casa. Te quiero mucho, hermana». Ese «te quiero» me revolvió el estómago. Recordé todas las veces que me había dicho esas palabras, cuando la defendí de los comentarios crueles en el instituto, cuando la ayudé a conseguir su primer trabajo, cuando la consolé después de cada ruptura amorosa. ¿Alguna vez fueron sinceras esas palabras? Esa tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de la agencia de viajes. Era la confirmación de una reserva para 2 personas en un resort exclusivo, programada para la semana siguiente. La reserva estaba a nombre de Martín. Mi primer impulso fue confrontarlo, exigir explicaciones, pero algo me detuvo.
Esta era la prueba que necesitaba. La confirmación de que planeaban escapar juntos después de su gran anuncio en la cena familiar. Con manos temblorosas, reenvié el correo a mi cuenta personal y lo eliminé de la bandeja de entrada compartida que teníamos. Luego, comencé a hacer mis propias llamadas y arreglos. Si ellos podían planear a mis espaldas, yo también podía tener mis propios planes. Esa noche, cuando Carmen llegó a casa, actuaba más nerviosa de lo normal. La encontré en la cocina, mirando fijamente su teléfono. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo preocupación. Sí, respondió rápidamente, guardando el teléfono. Solo estoy ansiosa por la cena del domingo. Será una noche especial. Muy especial, confirmé, notando cómo evitaba mi mirada. Por cierto, ¿has visto mi tablet? No la encuentro por ningún lado. No, respondió demasiado rápido. ¿Por qué la necesitas? Quiero mostrarle a mamá algunas ideas para la decoración de la cena. Mentí. En realidad sabía exactamente dónde estaba mi tablet. La había dejado deliberadamente en la sala, desbloqueada, con el foro de relaciones abierto en una pestaña. Carmen palideció ligeramente. Creo que la vi en tu habitación, dijo, y prácticamente corrió escaleras arriba. La seguí silenciosamente y la vi entrar en pánico mientras buscaba la tablet en mi cuarto. Cuando finalmente la encontró en la sala, casi pude ver el alivio en su rostro al comprobar que el foro no estaba abierto. Lo que ella no sabía era que yo había guardado cada captura de pantalla, cada confesión, cada detalle de su traición. El domingo, todos verían la verdadera cara de la dulce y agradecida Carmen. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Martín. No puedo esperar al domingo. Tengo tanto que decirte. Yo también, respondí, mientras terminaba de preparar mi propia sorpresa para la cena. Yo también tengo mucho que decir. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, antes que Carmen, y comencé los preparativos para la cena. Cada movimiento era calculado, cada detalle planeado meticulosamente. La mesa estaba dispuesta para 12 personas. Mis padres, mis tíos, los padres de Martín, algunos amigos cercanos de la familia y, por supuesto, los protagonistas de la noche. Mientras acomodaba las copas de cristal, recordé la conversación con mi madre el día anterior. «Hija, ¿por qué tanta gente? ¿No sería mejor algo más íntimo?» «No, mamá», había respondido. «Quiero que todos sean testigos de este momento tan especial». El timbre sonó. Era la florista con los centros de mesa que había encargado. Rosas blancas y rojas, las favoritas de Carmen. Las mismas que Martín solía regalarme a mí, hasta que misteriosamente cambió a lirios hace unos meses. Ahora entendía por qué. Carmen bajó mientras yo terminaba de arreglar las flores. Se detuvo en seco al verlas. Son preciosas, balbuceó, su rostro perdiendo color. ¿Te gustan?, pregunté con una sonrisa. Recordé que son tus favoritas. Sí, yo... Tengo que salir un momento, dijo rápidamente. Volveré para la cena. La observé mientras salía apresuradamente. Sabía exactamente a dónde iba. Había interceptado un mensaje de Martín la noche anterior. Necesitamos vernos antes de la cena. Todo tiene que salir perfecto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julia, mi mejor amiga. Ya tengo todo listo como me pediste. ¿Estás segura de esto? Completamente, respondí. Julia era la única que sabía la verdad, la única en quien había confiado para ayudarme con mi plan. La tarde avanzaba lentamente. Cada hora que pasaba era una tortura. Carmen regresó 3 horas después, con una sonrisa nerviosa y un postre que había comprado en la pastelería favorita de Martín. Traje tiramisú, anunció, evitando mi mirada. Sé que es el favorito de Martín. ¡Qué considerada!, respondí, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al dejar el postre en la nevera. Por cierto, ¿dónde estuviste toda la tarde? Oh, yo... Tenía que hacer algunas compras, mintió. Y aproveché para ir a la peluquería. Asentí, fingiendo creerle. En realidad, sabía que se había encontrado con Martín en el café donde comenzó todo. Los había seguido discretamente, tomando fotos que se sumarían a mi colección de evidencias. A las 6 en punto, el timbre comenzó a sonar. Los invitados llegaban uno a uno. Mis padres fueron los primeros, seguidos por mis tíos. Mi madre me abrazó fuertemente. «Te noto tensa, hija. ¿Está todo bien?» «Perfectamente, mamá», respondí, dirigiéndola hacia la sala. «Solo quiero que esta noche sea inolvidable». Los padres de Martín llegaron poco después. Su madre me abrazó con cariño, como siempre. «¡Qué emoción!», exclamó. «Martín nos dijo que tiene un anuncio importante. ¿Será lo que estoy pensando? Si ella supiera. ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera que su hijo había estado engañando a su nuera perfecta con su propia hermana?» Julia llegó última, con una carpeta bajo el brazo.
Me guiñó el ojo discretamente mientras saludaba a todos. Ella era la pieza final de mi plan. Martín llegó exactamente a las 7, impecablemente vestido y con una botella de champán. Para celebrar, dijo, besándome en la mejilla. Noté cómo sus ojos buscaban a Carmen en la habitación. La cena comenzó según lo planeado. La conversación fluía naturalmente mientras servían los platos. Observé cómo Martín y Carmen intercambiaban miradas furtivas, cómo sus manos se rozaban accidentalmente al pasar la sal, cómo coordinaban sus movimientos en una danza que habían perfeccionado durante meses de engaño. ¿Cuándo harás tu anuncio, hijo?, preguntó el padre de Martín cuando estábamos a punto de servir el postre. Después del postre, papá, respondió Martín, ajustándose la corbata nerviosamente. Es un momento muy especial. Carmen se levantó para traer el tiramisú, sus manos temblando visiblemente mientras servía las porciones. La vi intercambiar una mirada con Martín, una señal silenciosa de que el momento se acercaba. Antes del postre, interrumpí, poniéndome de pie, me gustaría hacer un brindis especial. Todos me miraron sorprendidos. Este no era parte del guión que Martín y Carmen habían planeado tan cuidadosamente. Por favor, Julia, dije, mirando a mi amiga. ¿Podrías ayudarme con la presentación? Julia asintió y comenzó a repartir sobres cerrados a cada invitado. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carmen cuando reconoció su nombre de usuario del foro en uno de los sobres. Esta noche, continué, levantando mi copa, quiero brindar por el amor verdadero, por la lealtad, por la familia. Martín me miró con una mezcla de confusión y creciente terror. Sabía que algo no iba según su plan, pero aún no entendía qué. Por favor, dije con una calma que no sentía, abran sus sobres. El silencio que siguió fue ensordecedor. El sonido de los sobres abriéndose fue como una sinfonía de destrucción. Observé cómo los rostros de los presentes cambiaban. Primero confusión, luego shock, y finalmente horror al comprender lo que estaban leyendo. Cada sobre contenía capturas de pantalla de las confesiones de Carmen en el foro, cuidadosamente organizadas en orden cronológico. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¿Qué es esto?, susurró, su voz temblando mientras sus ojos recorrían las páginas. Carmen, esto no puede ser verdad. Carmen se había quedado paralizada, el color drenado completamente de su rostro. Su mano derecha aferraba con tanta fuerza el borde de la mesa que sus nudillos estaban blancos. Martín, por su parte, alternaba su mirada entre el sobre en sus manos y yo, como si no pudiera decidir qué lo aterrorizaba más. ¿Por qué no les cuentas, hermanita?, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Cuéntales sobre tus encuentros secretos con Martín, sobre cómo planeaban anunciar su amor esta noche, como si fuera algo hermoso y no la traición más vil. Nosotros... Carmen comenzó a balbucear, lágrimas formándose en sus ojos. No es lo que parece. ¿No es lo que parece?, interrumpí, sacando mi teléfono. ¿Entonces no eres tú escribiendo? Y cito, a veces nos besamos en la cocina mientras mi hermana duerme. ¿Es emocionante saber que podría descubrirnos en cualquier momento? La madre de Martín soltó un sollozo ahogado. Su padre había dejado caer su copa, el vino tinto extendiéndose como sangre sobre el mantel blanco. Sofía. Martín finalmente encontró su voz, poniéndose de pie. Podemos explicarlo. Los sentimientos simplemente sucedieron. No queríamos lastimarte. ¿No querían lastimarme?, repetí, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Y por eso planeaban humillarme frente a toda la familia? ¿Por eso reservaste un viaje romántico para la próxima semana? Proyecté en la pared la confirmación del resort que había encontrado. La fecha de la reserva era para el día siguiente al de la cena. Todo este tiempo, continué, mientras yo trabajaba horas extra para pagar tus estudios, Carmen, mientras te defendía cuando todos dudaban de ti, tú y el hombre que decía amarme se burlaban de mí a mis espaldas. ¡Estábamos enamorados!, gritó Carmen repentinamente poniéndose de pie. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Qué quería que hicieran? Mi voz se elevó por primera vez. Quería que fueran honestos. Quería que tuvieran la decencia de enfrentarme directamente en lugar de planear esta farsa cruel. Hija, mi padre intervino, su voz temblando de rabia contenida. ¿Hace cuánto sabes esto? Lo descubrí hace una semana, respondí, sin apartar la mirada de la pareja de traidores. Los encontré confesando su amor en un foro de internet, planeando cómo darme la noticia en esta cena. Pero eso no es todo. Julia se levantó y comenzó a distribuir un segundo conjunto de sobres. ¡No!, gritó Carmen, intentando arrebatar los sobres. ¡Por favor, no! ¿Qué pasa, hermanita? ¿No quieres que todos vean las fotos de tus encuentros secretos? ¿Las facturas de los hoteles donde se encontraban mientras yo estaba trabajando? ¿Los mensajes donde se burlaban de mi ingenuidad? Los nuevos sobres contenían evidencia física de su aventura, fotografías de sus encuentros, recibos de hoteles.
capturas de pantalla de conversaciones privadas, cada pieza cuidadosamente recolectada durante la última semana. Martín, su madre habló, su voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sofía es como una hija para mí. Mamá, yo... Martín intentó explicar, pero fue interrumpido por su padre. ¡Cállate!, rugió el hombre. Has deshonrado a esta familia. ¿Así es como te criamos? Carmen comenzó a llorar histéricamente. Lo siento tanto, pero no pueden entender. Lo que sentimos es real. ¿Real?, interrumpí. ¿Llama real a construir una relación sobre la traición y la mentira? Déjame mostrarte algo más real. Proyecté entonces los mensajes más recientes que había interceptado, donde planeaban cómo gastar el dinero que Martín había estado desviando de nuestra cuenta conjunta para su nueva vida juntos. ¿Oh? ¿No les contaste esa parte, Martín?, pregunté con fingida sorpresa. ¿No les dijiste que has estado robando nuestros ahorros para tu futuro con mi hermana? Los padres de Martín se levantaron simultáneamente, la vergüenza y la decepción evidentes en sus rostros. Nos vamos, anunció su padre. Y tú, Martín, no te molestes en venir a casa, no hasta que hayas reflexionado sobre el daño que has causado. ¡Esperen!, Martín gritó desesperado. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué?, intervino mi tía María, quien había permanecido en silencio hasta ahora. ¿Cómo traicionaste a la mujer que te amaba con su propia hermana? ¿Cómo planeabas humillarla frente a todos nosotros? Carmen intentó acercarse a mí. Hermana, por favor. No te atrevas a llamarme hermana. La corté. Una hermana no hace lo que tú hiciste. Una hermana no traiciona la confianza de quien le dio todo. ¡Pero tú siempre lo tuviste todo!, explotó Carmen. La hija perfecta, la novia perfecta, la hermana perfecta. ¿Y yo qué? ¿Siempre tenía que vivir bajo tu sombra? El silencio que siguió a su arrebato fue ensordecedor. Mi madre se levantó lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y decepción. Te acogimos cuando nadie más quiso hacerse cargo de ti, dijo, su voz temblando. Te dimos un hogar, una familia, y así es como pagas ese amor, tía, intentó Carmen, pero mi madre levantó una mano para silenciarla. No te atrevas a llamarme tía. No después de esto. Los invitados comenzaron a levantarse uno a uno. Los padres de Martín fueron los primeros en irse, seguidos por mis tíos. Cada uno expresaba su disgusto y apoyo hacia mí mientras se retiraban. Martín intentó un último acercamiento desesperado. Sofía, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. ¿Un error?, repetí, mirándolo directamente a los ojos. Un error es olvidar un aniversario. Un error es decir algo hiriente en un momento de enojo. Esto. Señalé los documentos esparcidos sobre la mesa. Esto fue una elección que tomaron cada día durante meses. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Carmen entre sollozos. ¿Que nos arrodillemos? ¿Que te pidamos perdón? No quiero nada de ustedes, respondí con calma. Solo quiero que se vayan, que vivan con las consecuencias de sus acciones. Pero... ¿dónde voy a ir?, preguntó Carmen, el pánico evidente en su voz. Ese no es mi problema. Tal vez Martín pueda acogerte en el resort que reservó para mañana, aunque dudo que puedan pagarlo ahora que he bloqueado todas nuestras cuentas conjuntas. Martín palideció. No puedes hacer eso. ¿No puedo? Las cuentas están a mi nombre, querido. Cada centavo que intentaste robar ha sido devuelto. Y no te preocupes por la casa. Ya hablé con el abogado. Tendrás los papeles del divorcio mañana a primera hora. Mi madre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Carmen, recoge tus cosas. Esta noche mismo te vas de esta casa. Pero, ahora, la voz de mi madre no dejaba lugar a discusión. Mientras Carmen subía las escaleras sollozando, Martín intentó seguirla, pero mi padre lo detuvo. Tú te vas ahora mismo, dijo con una frialdad que nunca le había escuchado. Y agradece que solo te estamos echando de la casa. Observé cómo Martín recogía su abrigo y se dirigía a la puerta, derrotado. Antes de salir, se volvió una última vez. Lo siento, susurró. Nunca quise que terminara así. Pero así terminó, respondí, y esta vez no hay vuelta atrás. Media hora después, Carmen bajó con una maleta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje corrido por las lágrimas. Sofía intentó una última vez. Adiós, Carmen, dije simplemente, dándole la espalda. La puerta se cerró tras ella, y finalmente, después de una semana de mantener la compostura, me permití llorar. Mi madre me abrazó fuertemente mientras los sollozos sacudían mi cuerpo. Lo siento tanto, mi niña, susurró. Lo siento tanto. Julia, que se había quedado hasta el final, comenzó a recoger los documentos esparcidos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la cena que debería haber sido su momento de triunfo, me sentí extrañamente en paz.
El dolor seguía ahí. La traición ardía como una herida abierta, pero por primera vez en días, podía respirar libremente. El tiramisú que Carmen había traído seguía intacto en la nevera. Lo tiré a la basura sin pensarlo 2 veces, junto con las rosas blancas y rojas que tanto la habían perturbado. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Por favor, necesitamos hablar. No puedes terminar todo así. M. Lo bloqueé sin responder. Ya no había nada más que decir. Las semanas siguientes a la cena fueron una montaña rusa emocional. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero bastaba ver la habitación de Carmen vacía, o los espacios en blanco donde antes había fotos de Martín para recordar que todo era dolorosamente real. Mi madre venía todos los días, preocupada por mi estado. «Hija», me decía mientras preparaba el desayuno que yo apenas tocaba, «tienes que comer algo. No puedes dejar que esto te destruya». Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta de Carmen. La reconocí inmediatamente por su caligrafía en el sobre. Sin abrirla, la arrojé al fuego de la chimenea y observé cómo las llamas devoraban lo que probablemente era otro intento de justificar lo injustificable. Julia llegó esa tarde con noticias. «Los vi», dijo mientras servía 2 tazas de té. «Están viviendo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Carmen consiguió trabajo como mesera y Martín...». «No quiero saber», la interrumpí. No necesitaba más detalles de sus vidas. Ya no eran parte de la mía. Pero la información llegaba de todas formas. La comunidad era pequeña y los chismes viajaban rápido. Me enteré que los padres de Martín se negaban a ayudarlos económicamente, que Carmen había intentado contactar a algunos familiares lejanos sin éxito, que su cuento de hadas se estaba desmoronando rápidamente ante la realidad de las facturas y las responsabilidades. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja con recuerdos de mi infancia con Carmen. Fotos de cuando éramos adolescentes, cartas que nos escribíamos durante las vacaciones, pequeños regalos que nos habíamos hecho. Mi primer impulso fue tirar todo, pero algo me detuvo. «No borres los buenos recuerdos», me había dicho mi terapeuta en nuestra última sesión. Fueron reales en su momento. La traición no los hace menos verdaderos, solo les da un final diferente al que esperabas. El proceso de divorcio avanzaba más rápido de lo esperado. Martín no presentó ninguna oposición a mis términos, probablemente consciente de que tenía todas las de perder si decidía pelear. Su infidelidad estaba bien documentada, y el desvío de fondos de nuestras cuentas conjuntas solo empeoraba su situación. Una mañana, mientras desayunaba con Julia en nuestra cafetería favorita, vi a Carmen entrar. Se veía diferente, más delgada, con ojeras pronunciadas, sin el aire de confianza que siempre la había caracterizado. Nuestras miradas se cruzaron por un momento antes de que ella diera media vuelta y saliera apresuradamente. «¿Estás bien?», preguntó Julia tomando mi mano. «Sorprendentemente sí», respondí. Y era verdad, ver a Carmen ya no provocaba el dolor agudo de las primeras semanas. Era más como observar a una extraña que alguna vez conocí muy bien. Los intentos de contacto de Martín se volvieron más desesperados con el paso de los días. Mensajes desde números diferentes, correos electrónicos, incluso intentó enviarme un regalo a la oficina. Todo terminó en la basura o bloqueado. Una tarde, mientras reorganizaba mi closet, encontré una caja con las cosas que Martín había dejado atrás. Ropa, algunos libros, recuerdos de nuestros viajes juntos. Llamé a Julia, y entre las dos llevamos todo a un centro de donaciones. «¿No quieres guardar nada?», preguntó mientras vaciábamos la última caja. «No necesito recuerdos de una mentira», respondí. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en nuevos proyectos. Acepté responsabilidades adicionales. Cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Mis colegas, que se habían enterado de la situación a través del círculo social, me trataban con una mezcla de compasión y admiración. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo mi jefe un día, después de una presentación particularmente exitosa. «Muchos se habrían derrumbado, pero tú floreces». Una noche, mientras cenaba con mis padres, mi madre mencionó que había visto a la madre de Martín en el supermercado. «Está devastada», dijo. Me dijo que Martín está irreconocible, que la relación con Carmen se está desmoronando bajo el peso de las deudas y la desaprobación social. «No es mi problema», respondí, sorprendida por mi propia indiferencia. «No, no lo es», confirmó mi padre. «Ellos tomaron sus decisiones, ahora deben vivir con las consecuencias». Los fines de semana, que solían ser nuestro tiempo familiar, se convirtieron en oportunidad para redescubrirme. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Comencé a salir más con Julia y otras amigas que había descuidado durante mi relación con Martín. Una tarde, mientras pintaba en mi nueva clase de arte,
Recibí un mensaje de un número desconocido. Era Carmen. Te veo diferente, más fuerte, más tú. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo siento. No por estar con Martín, eso fue real en su momento, sino por la forma en que te traicionamos, por no ser valiente y enfrentarte directamente, por aprovecharme de tu amor y confianza. Las cosas con Martín no son como imaginamos. Supongo que una relación construida sobre mentiras está destinada al fracaso. Lo siento, hermana. De verdad lo siento. Leí el mensaje varias veces antes de bloquearlo, como había hecho con todos los anteriores. Pero esta vez fue diferente. No sentí rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción por su aparente miseria. Solo sentí paz. Esa noche, mientras cenaba con Julia, me contó que había visto a Martín y Carmen discutiendo acaloradamente en la calle. Parecían miserables, dijo. Supongo que la realidad no es tan romántica como la fantasía que construyeron. ¿Sabes qué es lo más irónico? Respondí revolviendo mi pasta. Gastaron tanta energía planeando cómo romper mi corazón, y al final, fueron ellos los que terminaron destruidos. Los meses pasaron y la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Mi apartamento, que al principio parecía demasiado grande y vacío sin Carmen, se convirtió en mi santuario. Redecoré cada habitación, eliminando cualquier rastro de mi vida anterior. Una mañana, mientras desayunaba en mi cafetería favorita, el mismo lugar donde Martín y Carmen habían comenzado su aventura, me encontré sonriendo sin razón aparente. Me sentía ligera, libre, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de mis hombros. El camarero, un joven nuevo que había empezado a trabajar allí recientemente, se acercó a mi mesa. «Disculpe», dijo con una sonrisa tímida, pero no pude evitar notar que viene aquí todas las mañanas. Me preguntaba si le gustaría probar nuestra nueva mezcla de café, por cuenta de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de interés, una pequeña llama de posibilidad. «Me encantaría», respondí, devolviendo la sonrisa. Esa tarde, durante mi sesión de terapia, mi terapeuta notó algo diferente en mí. «Te ves más ligera», comentó. «Me siento más ligera», respondí. Es como si finalmente hubiera entendido que su traición dice más sobre ellos que sobre mí. No fui yo quien perdió algo valioso esa noche. Fueron ellos. Los rumores sobre Martín y Carmen seguían llegando. Aparentemente, la realidad de vivir juntos, lidiando con deudas y el rechazo social, había erosionado rápidamente su gran amor. Las peleas eran frecuentes, el dinero escaso, y el peso de sus acciones comenzaba a pasar factura. Una tarde, mientras compraba víveres, me encontré con la madre de Martín. Se veía envejecida, cansada. Intentó evitarme, pero nuestros carritos se cruzaron en el pasillo de lácteos. «Sofía», dijo suavemente, «yo no sé qué decir». «No hay nada que decir», respondí con calma. «Lo que pasó, pasó. Te extrañamos», confesó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Martín, él cometió el peor error de su vida. Está miserable. Eso fue su elección», respondí, sorprendida por mi propia serenidad. «Cada uno cosecha lo que siembra». Mientras me alejaba, la escuché sollozar suavemente. Una parte de mí quiso voltear, consolarla como lo habría hecho antes. Pero esa Sofía, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas, ya no existía. Esa noche, mientras cenaba con Julia, me contó que Carmen había intentado contactarla. «Quiere hablar contigo», dijo. «Dice que su vida es un desastre, que Martín no es el hombre que creía, que extraña a su hermana». «Ya no soy su hermana», respondí simplemente. «Algunos lazos, una vez rotos, no pueden repararse». Julia me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿No sientes curiosidad por saber cómo están? ¿La verdad?» «No, su historia ya no es parte de mi vida. Tengo mi propia historia que escribir». Y era cierto. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus acciones, yo había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Cada día era un paso más hacia adelante, cada sonrisa un poco más genuina que la anterior. El camarero de la cafetería, Daniel, se había convertido en una presencia constante en mis mañanas. Nuestras conversaciones, aunque breves, eran un recordatorio de que la vida continuaba, de que el amor y la confianza aún existían en el mundo. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí de todo esto?, le dije a mi terapeuta en nuestra última sesión, que a veces las personas que más amamos son las que nos enseñan las lecciones más duras, pero son esas lecciones las que nos hacen más fuertes. 1 año había pasado desde aquella cena que cambió nuestras vidas. La primavera llegaba a su fin, y con ella, los últimos vestigios de mi antigua vida se desvanecían como el rocío de la mañana. Me encontraba preparando mi café matutino cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta me encontré con Julia, sosteniendo el periódico local con una expresión peculiar en su rostro. «¿Lo has visto?», preguntó entrando apresuradamente.
En la sección de sociales, un pequeño artículo llamó mi atención. Empresario local Martín Herrera declara bancarrota. La caída del imperio familiar afecta a múltiples empleados. Hay más, dijo Julia, mostrándome su teléfono. En la pantalla, una publicación de Facebook de Carmen. A veces el karma tarda, pero siempre llega. Perdí todo por una ilusión, incluso a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Mientras leía las noticias, recordé la última vez que había oído hablar de ellos. Hace 3 meses, Carmen había intentado regresar a casa de mis padres, suplicando una segunda oportunidad. Mi madre, firme en su decisión, le había cerrado la puerta en la cara. Martín, por su parte, había perdido el respeto de sus socios comerciales. Los rumores de su comportamiento poco ético con su prometida se habían extendido en el círculo empresarial, y nadie quería hacer negocios con alguien que no podía mantener ni siquiera sus promesas personales. ¿Cómo te sientes?, preguntó Julia, estudiando mi reacción. Tomé un sorbo de mi café antes de responder. En paz, su historia ya no es mi historia. Y era verdad. Mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. El ascenso en mi trabajo, mi nuevo apartamento con vista al parque, las clases de pintura que se habían convertido en una verdadera pasión, todo era parte de mi renacimiento. Daniel, el camarero que había conocido en aquella cafetería, ahora era una parte importante de mi vida. Nuestra relación había crecido lentamente, construida sobre una base de honestidad y respeto mutuo. No había prisas, no había secretos, solo 2 personas aprendiendo a confiar nuevamente. Esa tarde, mientras caminaba por el parque con Daniel, vi a Carmen sentada sola en una banca. Se veía diferente. El glamour que una vez la caracterizó había desaparecido, reemplazado por una apariencia descuidada y cansada. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Ella hizo un ademán de levantarse, pero se detuvo cuando vio a Daniel tomar mi mano. La observé bajar la mirada y hundirse más en la banca, como si quisiera desaparecer. ¿Todo bien?, preguntó Daniel. Preguntó, notando mi breve distracción. Mejor que nunca, respondí con sinceridad, continuando nuestro camino. Esa noche, durante la cena familiar semanal, una tradición que había recuperado después de la tragedia, mi madre mencionó que había recibido una carta de Carmen. La devolvió el correo, dijo. Aparentemente ya no vive en esa dirección. Me encontré con la madre de Martín ayer, añadió mi padre. Dice que él está viviendo en un pequeño apartamento en las afueras. Trabaja como vendedor en una tienda de electrodomésticos. La ironía no se me escapó. El hombre que una vez presumió de su éxito empresarial, que me había menospreciado sutilmente durante años, ahora vendía lavadoras a comisión. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, comenté mientras ayudaba a mi madre a recoger la mesa. Planearon tan meticulosamente cómo destruirme, y al final, fueron ellos los que terminaron destruidos. El universo tiene una forma curiosa de hacer justicia, respondió mi madre, abrazándome. La semana siguiente, mientras organizaba una exposición de mis pinturas en la galería local, un sueño que nunca me había atrevido a perseguir durante mi relación con Martín, recibí un mensaje inesperado de la madre de Martín. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. Martín y Carmen terminaron. Ella lo dejó por otro hombre, alguien con más dinero. La historia se repite, pero esta vez mi hijo está del otro lado. Quizás así entienda el dolor que te causó. No respondí al mensaje, pero guardé una captura de pantalla, no por venganza o satisfacción, sino como recordatorio de que la vida tiene una forma de equilibrar las cosas. Durante la inauguración de mi exposición, rodeada de amigos, familia y Daniel, me sentí completa. Mis pinturas, llenas de colores vibrantes y esperanza, eran un testimonio de mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. Estoy orgullosa de ti, dijo Julia, admirando mi obra central, un fénix emergiendo de las cenizas. Has construido algo hermoso a partir del dolor. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí?, respondí, observando a los invitados admirar mis creaciones. Que a veces las personas que intentan destruirte te hacen más fuerte sin querer. Daniel se acercó con 2 copas de champán. Por ti, brindó. Por tu talento, tu fuerza y tu capacidad de transformar el dolor en belleza. Más tarde esa noche, mientras cerrábamos la galería, vi 2 figuras familiares observando desde fuera, Martín y Carmen parados en la acera, mirando a través del cristal. Se veían desaliñados, incómodos, fuera de lugar en el elegante distrito artístico. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos el reconocimiento de lo que habían perdido, no solo a mí, sino su dignidad, su respeto propio, la vida que pudieron haber tenido. Daniel notó mi distracción. ¿Los conoces? Son personas de mi pasado, respondí simplemente, volteándome para continuar con lo que estaba haciendo. Cuando miré de nuevo, ya se habían ido.
como fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Esa noche, en mi nuevo hogar, rodeada de mis pinturas y del amor sincero de las personas que realmente me valoraban, escribí una última entrada en mi diario. Hace un año, pensé que mi mundo se había acabado cuando descubrí su traición. Hoy entiendo que fue el comienzo de mi verdadera vida. A veces, las personas que intentan destruirte te hacen un favor sin saberlo. Te obligan a reconstruirte más fuerte, más sabia, más auténtica. Carmen y Martín creían que me estaban quitando todo, pero en realidad me liberaron. Me liberaron de una relación basada en mentiras, de una hermandad construida sobre la manipulación, de una vida que no era verdaderamente mía. La verdadera victoria no está en ver su caída, aunque el universo se encargó de eso por su cuenta, sino en mi ascenso, en la mujer en la que me he convertido, en el amor que he encontrado, en el arte que he creado, en la paz que siento. Dicen que la mejor venganza es una vida bien vivida. Yo digo que la mejor venganza es descubrir que nunca necesitaste vengarte, que tu felicidad no dependía de su miseria, que eras más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Hoy, mientras cierro este capítulo de mi vida, les agradezco, no por lo que me hicieron, sino por lo que me obligaron a hacer, encontrarme a mí misma. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Era Daniel, con una sonrisa cálida y una caja de pastelillos de nuestra cafetería favorita. ¿Lista para nuestra cita?, preguntó. Miré por última vez el diario antes de cerrarlo. Lista para todo, respondí, tomando su mano. Y mientras salíamos al atardecer, supe con certeza que esta era mi verdadera victoria. No la caída de quienes intentaron destruirme, sino mi capacidad de construir algo hermoso de las cenizas que dejaron atrás.